decir, ya como ya sabéis cuál es lo que estoy aquí y bueno, estoy abierto a las preguntas que queráis hacer, no tengo nada preparado, entonces todo lo que digáis. ¿Qué te ha llevado a tomar esta determinación? Bueno, esta situación se produce en esta semana, pero bueno, es una situación que viene de bastante atrás, quizás desde el principio de la liga, y que bueno, que quizás rompe un poco el lunes, domingo, el lunes sobre todo, porque bueno, al final uno tiene sensaciones, y yo hablo de mis sensaciones en estos últimos días, de mis sensaciones, no en otros momentos que hablaremos son realidades, y bueno, la sensación que tengo es que hemos perdido pocos partidos, 5, pero cada partido que perdemos hay una sensación de inestabilidad en torno a mi nombre, en torno a la figura del entrenador y bueno, al final uno quiere trabajar, mi sensación, repito, en sitio donde se ha valorado por superiores, donde se sienta que tiene un valor lo que hace y que no cada derrota pues, lleve a revuelos, a situaciones de que si te echan, de que si te marchas, de que... Entonces, bueno, yo aquí en el Lleida no estoy por dinero, estoy por otros objetivos que son profesionales netamente, y entonces, bueno, pues me gusta trabajar con gente que valora lo que hago, que me respalda, que me apoya y que está conmigo. Y cada derrota, si hemos tenido 5, pues cada derrota siempre significa algo de revuelo en torno al nombre del entrenador. Y bueno, como viene de muy lejos, pues bueno, uno aguanta, da vuelta a situaciones que yo en un primer momento, el día del Beldense, hablo con el club y les digo que si quieren prescindir de mí, que no hay ningún problema, que yo me voy para mi casa y que considero que bueno, que si ellos ven que no hay una buena idea de proyecto, que si las cosas no van como ellos piensan, yo me voy para mi casa, no hay ningún problema económico, yo me voy y no va a pasar nada. El club, sí, en ese momento, la gente que manda me da su apoyo, me dicen que tire hacia adelante, que vamos a darle vuelta. Me siento respaldado, me siento apoyado, a pesar de manifestarle mi deseo de dejarlo, y no se pasa nada hasta que después, no sé si son día del Español, ya vuelvo a Español, voy a sentir, bueno, pues situaciones que no son agradables, que se van a las 3 semanas, el día del Huesca, en el que, bueno, hay un ultimátum, que si perdemos me echan. Bueno, me lo confirman así, me dicen que tengo una decisión, el club en este caso tiene una diferencia, que si me quiero marchar me van a abonar todo, y si me quiero quedar, pues nada, seguimos adelante, pero si perdemos, no sé si empatamos lo que hubiese pasado, que bueno, que entonces me destituirán. Bueno, yo considero que hay que pelear, que hay que ir hacia arriba. Yo pienso que otras gente no veía que el equipo iba más, yo sí, los que estamos dentro, sí veíamos que el equipo iba más y que iba a llegar un momento en que íbamos a revertir la situación. Entonces considero que hay que pelear, que hay que luchar y que seguro que le vamos a dar vuelta. Y bueno, ahí ya ganamos y empieza una buena dinámica del equipo y bueno, pues eso, más o menos no sé dónde hay otra victoria y otra derrota, y bueno, pues ahora uno al final considera que las patas que sustentan mi cuerpo o que sustentan mi cargo están muy limitadas, que quizá la única que sustenta mi cargo es los jugadores, y es una pata muy delicada para aguantar todo el peso. Esa es una sensación que yo creo, que yo percibo, y bueno, uno cuando va en un viaje, si tu compañero de viaje no te está apoyando todo el rato, si tu compañero de viaje solo hace que quejarse, si tu compañero de viaje
que si planificas mal el viaje, que si el avión no te gusta, que si tal, tú vas con alguien viajando y te toca las narices a poco en el viaje, pues llega un momento en que dices, mira, uno tiene fuerza para luchar una vez, 2 veces, 3 veces ante los reveses, pero bueno, al final prefiero que el viaje continúe sin mí, que el apoyo que yo no he sentido lo sienta el nuevo entrenador que venga, y mi principal tema es ese, que yo tengo una versión subjetiva quizá, no sé si es real o no, pero yo creo que sí, por todo lo que se ha producido hasta aquí, que he sido muy poco valorado, y a partir de ahí pues me gusta estar en los sitios donde consigo, y si ellos, bueno, pues no han tomado la decisión, pues la tomo yo, porque al final yo estoy para luchar con gente que vamos a luchar de verdad, todos juntos, como es una de las claves que yo creo que debe de tener este club, y en realidad pues me he sentido bastante solo en muchos aspectos. Perdón, Felipe, hablas de poco valorado, pero ¿por parte de quién? ¿De quien te fichó y te trajo aquí? ¿De quien preside el club? ¿O de absolutamente todo el mundo del club? Han ido cambiando las situaciones, han ido cambiando. Yo creo que en algunos momentos fue secretaría técnica y ahora últimamente parece que es por el otro lado, pero bueno, también he hablado con él y con Presi y me dice que son sensaciones mías, y bueno, puede que sean sensaciones mías, tampoco pasa nada, pero bueno, yo no estoy aquí para estar cada partido, me van a echar o me voy a quedar. O sea, yo creo que esto va más allá. Yo no puedo depender, y en otros sitios dependerá y con otros entrenadores, pero yo no. O sea, yo no, porque no me considero así para estar aguantando por aguantar el contrato, para estar aguantando por cualquier otra situación. O sea, yo no puedo estar dependiendo que el 95 me metan un gol para que se forme un revuelo alrededor de la figura del entrenador, más allá de otras situaciones. Y no me gusta trabajar así, como me gusta trabajar y estar a gusto con la gente que trabajo y sentirme útil y sentirme bien, y si yo no me voy a sentir bien, no voy a estar bien, y no voy a rendir bien, y no voy a seguir bien, entonces no quiero estar pendiente cada domingo de si empatamos contra el Dense me echan, si ganamos al Dense y ganamos en Barcelona y el periodo al siguiente vuelve a estar. Entonces yo creo que bueno, he pasado situaciones mucho más difíciles que esta, porque aquí, gracias a Dios, la gente se ha portado fenomenal. El público siempre ha estado para animar, nunca ha habido ninguna crítica en el campo, siempre han pensado en apoyar al equipo, que ha sido, yo creo, una manera inteligente en la que el público ha reaccionado. Todos los partidos que hemos tenido en casa, jugando bien, jugando mal, yendo perdiendo, yendo ganando, pero mis problemas van más con la gente que yo tengo contacto todos los días. Lo demás me es igual, o sea, yo al final mis decisiones no las tomo nunca, ni por el público, ni por la prensa, porque al final yo no convivo con ellos, yo convivo con la gente que estoy en el día a día. De todos modos, ¿entiendes que en el club haya tanta preocupación por la situación deportiva del equipo? No, el objetivo se va a conseguir. Ahora, el objetivo, una cosa es querer conseguirlo, cada domingo estar en playoff y ganar 4-0 a los rivales y no sufrir y no pensar que te puede ganar cualquier equipo, y otra cosa es que el equipo lo vaya a conseguir. Con sufrimiento en el último partido, quedando 2, en el último minuto, no lo sé, pero el equipo lo va a conseguir. Ahora, si nosotros mismamente, o sea, porque al final este es un club que el club es el mismo el que se mete la presión, no hay otra presión muy externa que te pueda obligar a estar nervioso en las situaciones en las que estamos. Yo creo que hay un nerviosismo más interno que externo. Por eso no lo entiendo, pero bueno, pero cada uno el fútbol lo interpreta yo qué sé, pues según los intereses que pueda tener en él. Yo lo que creo es que bueno, que estamos en una dinámica ahora. El otro día lo expliqué un poco, yo creo que hay picos, que estamos en uno bajo, y depende de lo que alargues uno u otro, pero el equipo volverá a encontrarse, volverá a jugar bien, volverá a hacer ocasiones, porque bueno, es una dinámica. El Barça, que es el mejor equipo del mundo, lleva un mes y medio jugando regular, y al final juegas mal, hay partidos que juegas mal porque esto es fútbol y porque el otro juega, y eso, bueno, eso hay que entenderlo, y el grupo es así, y unos ganan 3 partidos seguidos y pierden, pero bueno, eso sí, yo lo entiendo, pero lo tenemos que entender todos los compañeros de viaje que vamos en el mismo avión, si no... Hablando, el domingo decías, después del partido, que en momentos de picos negativos es cuando hay que levantarse y luchar. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta esta mañana para que hayas no, hasta ayer este cambio de...?
Porque sí, a veces la situación viene de lejos, pero sí, ¿te ha pasado algo estas 24 horas que te hayan llevado a cambiar de opinión? Sí, yo hablé ayer con Ramón y vino hasta el hotel y fue una conversación.